Saludos a todos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Geeks No Oficiales. Y pues bueno, antes de comenzar, nuevamente agradecerles a todos por ver nuestros videos, por suscribirse, por su pulgar arriba y por compartir nuestro contenido. Créanme que ese pulgar nos ayuda bastante. Y pues bueno, continuamos con esta serie de videos de todas estas figuras que vienen cerrando el año 2021 y que comienzan a llegar en los primeros meses del 2022. Y pues estamos hablando de Mechagodzilla, de la película de Godzilla contra Kong del 2021. Recuerden que este Legendary tomó o pidió prestado los derechos a la Toho para el 65 aniversario y lanzó una serie de películas de las cuales se conforma el Monsterverse. Y pues la marca oficial en su línea de Monster Arts incluye estas figuras del Monsterverse. Hasta el momento que yo recuerde, las piezas que han salido de esta parte, de esta serie de películas del Monsterverse, no venían en caja café, venían en su caja regular. Y pues esto me ha dado una sorpresa. La caja es más grande que lo que ha sido las otras piezas de Godzilla. Como ven, aquí no se va a alcanzar a ver posiblemente, pero le queda un espacio de unos 5 o 7 centímetros. En cuestión de ancho sí quedan igual, pero realmente sí es un poco más grande esta caja de Mechagodzilla, lo cual me genera una expectativa, ¿no? Pues vamos pues a ver el contenido de esta caja de Mechagodzilla del 2021. Vaya que se ve bastante bien la cajita, ¿no? Y la impresión es muy similar a las cajas anteriores de esta línea de Godzilla contra Kong. Los tonos naranjas o amarillos correspondientes a Kong y los tonos azules correspondientes a Godzilla. La diferencia es que no, aquí no viene del lado derecho al lado izquierdo, sino viene del lado superior y el lado inferior, ¿no? Entonces se ve bastante bien. Como ven, pues se sigue conservando la tipografía, los colores representativos, los stickers que identifican pues a la marca oficial, la celebración 2021, Legendary, y aquí una serie de datos, ¿no? De Bandai Spirits, Mechagodzilla, la parte superior, a diferencia del Godzilla y de Kong, no tiene plástico que nos permita ver el interior de la caja, lo cual lo vuelve bastante peculiar, ¿no? No tiene un plástico que nos permita ver el interior. La parte de costado es muy similar a lo que fueron las otras cajas. Aquí está lo del Monsterverse. La parte posterior, pues aquí ya vemos la figura con sus distintas tomas. Vaya que se ve espectacular, honestamente, se ve bastante bien en lo que son las fotografías. Y pues las advertencias, ¿no? Para mayores de 15 años. Por el otro lado, la tipografía. La verdad que se ve bastante bien. Y por la parte inferior, pues todos los datos de la distribución. Esta es distribución obviamente JP. Pues vaya que me está gustando mucho. Pues vamos a ver qué esconde esta cajita de este Mechagodzilla. Ya estoy bastante emocionado por ver qué tiene.
Ok, pues vaya el contenido, ¿no? La verdad que está bastante grande el Mechagodzilla. Y sí se ve un poco más grande que el Godzilla regular, la verdad. La cola, vean, está hasta esta parte, accesorios de puños. Aquí están los accesorios de las garras. Hubiera estado formidable que las garras se movieran. Bueno, vamos a ver, ¿no? Posiblemente sí se muevan. Pero aquí nos dice que se tienen que intercambiar. Oh, sorpresa, miren, la parte superior y la parte inferior se pueden intercambiar para darle diversas posiciones a las garras. Fabuloso, la verdad es que me está gustando bastante lo que se ve bastante espectacular, se ve bastante bien y me sorprende porque en serio está bastante grandecito, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 30 centímetros aquí, si no es que a más, yo creo que me atrevería a decir 35 centímetros más o menos de largo y de alto si estamos hablando de unos 18 centímetros, así como se ve más o menos, o sea, se ve bastante grandecito. Pues vamos pues a sacarlo, a ver qué tal luce este Mechagodzilla. Me ha gustado el espacio que existe en esta parte para evitar, pues, vean el espacio que queda de la parte inferior, para evitar, pues, el proteger, mejor dicho, para proteger más a lo que es la figura. Déjenme ver si trae un cintillo alrededor. Creo que no. Creo que esto va a salir bastante fácil. Viene bastante ajustado. Ahí está. Ya salió, ok. Entonces ahora sí ya podemos salir hacia arriba. Listo. Ya salió esa primera parte y ya salieron los brazos. Aquí está lo que son las garras. Y se ve bastante bien. Vean el nivel de detalle. El color sí me parece un gris metálico. Un poquito opaco. Pero vamos a ver este. Vean, aquí incluso trae otra pieza. Otra piececita. Aquí trae otra piececilla. Y aquí viene recubierto de plástico. Oh, ya se cayó. Y vamos a ver. Voy a hacer esto por acá. Pues vaya. Aquí está el plástico que recubre la parte del pecho. Y pues vaya, así está Mechagodzilla. Se perciben bastantes articulaciones, tengo que decirlo. Y es una figura pesada. Bueno, ya lo revisé con más detalle y vean, para empezar, vean el comparativo de tamaños, ¿no? Esta es la pieza de Godzilla, también de la misma serie de Monster Art de esta película del 2021. Y pues como pueden ver, no le llega ni al hombro, ¿no? Y en el otro lado tenemos a Kong, vamos a poner también de este lado. Y como ven, pues también está bastante bajito, ¿no? O sea, también le queda muy a la altura del hombro, más o menos, más abajo de la altura del hombro. Entonces, más o menos para que se den una idea de cuánto mide ese Mechagodzilla, que la verdad está impresionante. Está bastante impresionante. Vean así lo que es esta pose de perfil y vean cómo se ve exageradamente bien llevada lo que es la curva, ¿no? Esta es la curva. Déjenme extender la cola. O sea, ven el nivel de detalle, ¿no? El nivel de detalle de lo que es cómo va el corte de estas espinas, ¿no? En esta parte y se traza perfectamente una curva, ¿no? O sea, realmente está impresionante, incluso con las líneas rojas coincide. O sea, la verdad está impresionante el diseño, muy bien marcado. Pero bueno, vamos a hablar de las articulaciones. Como ya lo vieron, las articulaciones son bastante interesantes, sobre todo lo que es en la parte de la cola. La verdad, la parte de la cola, o sea, podemos hacer esto. Vean cómo está apuntando estas espinas hacia atrás y vean con qué sencillez puedo girarlo hacia acá para que apunte de este lado y vean cómo no se pierde la curvatura. La verdad el diseño está formidable de lo que es la cola, me ha gustado bastante, pero vamos con las articulaciones ahora de lo que son las plantas, lo que son las garras inferiores. Estas se pueden mover hacia los lados, como lo vieron, hacia los lados,
hacia el frente, hacia atrás. Y esta es un poco más rígida, lo que es la parte de la rodilla. Es un poco más rígida, pero vean, se puede extender hacia el frente o se puede extender a esta forma, ¿no? Entonces está bastante interesante lo que es esta articulación. Esta articulación hay que tener mucho cuidado porque como ven, incluso hasta el propio manual lo dice. El manual lo marca de que debes de tener como mucho cuidado con esa pieza y asegurarte de no estirar lo suficiente porque se puede salir, y asegurarte que esta no te estorbe cuando lo estés cerrando. Estamos hablando de esta parte de aquí, la que puede llegarte a estorbar porque se mueve para darte movilidad. Entonces hay que tener cuidado de no extenderlo mucho y extenderlo lo menos, o mejor decirlo, lo más lento posible, y ver que llegue a la posición que tú estás buscando. No lo hagas de pronto hasta acá porque puedes llegar a jalarlo demasiado. Aquí tenemos como el máximo de su extensión, ¿no? Entonces está bastante interesante lo que es esta parte. Seguimos con la parte del pecho. Como ven, tiene un color diferente, pero está bien interesante que esto se esconde y se sale, ¿no? Son lanzacohetes que se quedan como ocultos. Entonces esto está bastante padre. O sea, me ha gustado mucho. Ven cómo sale y ven cómo lo puedes volver a esconder. Entonces este lanzacohetes está formidable. Y llegamos a la parte de a las garras. Estas garras están formidables porque giran, pueden girar y también pueden hacerse hacia adelante o hacia atrás. Entonces tiene una especie de unión de bola, lo que son las garras, lo que lo vuelve bastante agradable. Y la parte de aquí, pues como ven, ahí se puede mover el codo y también puede girar. Entonces esto es una articulación también bastante útil. Es muy rígido también, hay que verlo. Y llegamos a la parte superior, que esta también tiene un montón de articulaciones. Vemos esta parte, esta articulación que se mueve de esta forma, lo que sería aquí. Y luego tenemos esta otra que se mueve hacia acá. Y luego finalmente tenemos esta que es como tipo mariposa, ¿no? Esta, vean, también se puede mover hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces le da bastante pose. Y lo que es esta parte te puede servir para moverlo de esta forma o bajarlo. En este lado, esta pieza, como pueden ver, esconde un lanzacohetes. Entonces está bastante agradable. Y la parte de lo que es la cabeza, pues al igual que Godzilla, vamos a ver si podemos traerlo hacia acá, puede abrir y cerrar el hocico, puede girar, y como ven tiene otra articulación que le permite a la cabeza mover libremente. Entonces aquí tenemos bastantes articulaciones en lo que es la parte superior, bastante rígidas también, ¿eh? No crean que están tan ligeritas, pero ahí está. La verdad es que es formidable esta figura, me ha gustado. El color me encanta, honestamente el color me encanta, excepto la parte central. La parte central sigo sintiendo que no da el mismo efecto, ¿no? Por aquí, como pueden ver, la luz directa. Voy a bajar un poco la luz. Ahí no tiene luz directa. Y vean cómo algunas partes se siguen viendo en tonos metálicos. Le pongo un grado de luz y vean cómo comienza a haber un efecto metalizado ahí, hasta que se veía un tono cromo bastante reflectivo. No quiere decir que sea un efecto espejo como tal, pero sí un poco, ¿no? Sí trae como un cromo ahí, un poquito tipo efecto espejo. Pues vaya, me ha encantado esta figura. No es económica, hay que decirlo. La verdad, la figura está bastante detallada y obviamente no es económica. Estamos hablando de que en preventa costó alrededor de $120 más o menos. $120 costó en preventa, $130 quizás, más el envío. Si quieren redondearlo a $150, posiblemente ya con un envío express. Y actualmente se cotiza en aproximadamente $200 ya con un envío express. Entonces no es económico, definitiva no es una pieza económica, pero la verdad vale muchísimo la pena. Si tú eres fan de este Monsterverse o de la franquicia Godzilla en general, ustedes pueden verlo. Es un figurón, honestamente es un figurón. Pues vaya que me ha encantado. Los dejo con algunas tomas, algunos stop motion, porque la verdad que esta figura vale muchísimo la pena de hacer una serie de tomas.
No olviden suscribirse, pulgar arriba y nos vemos la siguiente. Hasta la próxima.